El diablo en el convento. Las poseídas de London. En 1634 Francia se vio sacudida por el caso de unas monjas que se decían estar poseídas por el demonio. El párroco de la ciudad fue acusado de brujería y quemado vivo en la hoguera. En 1626 se fundó en la ciudad de London, 300 kilómetros al suroeste de París, un convento de monjas ursulinas. Eran 17 religiosas, casi todas muy jóvenes, que llegaban para reforzar la presencia del catolicismo en una población donde los protestantes hugonotes eran mayoría. Una de ellas era Jeanne de Villiers. En religión, Juana de los Ángeles, nacida en una familia de baja nobleza de Poitou. De niña había padecido una enfermedad que la dejó encorvada y de talla diminuta. A los 20 años ingresó a Ursulinas de Poitiers y desde su traslado a London reveló un carácter intrigante y ambicioso que la llevó a ser elegida superiora del convento con solo 27 años. En London, el destino de Juana de los Ángeles se cruzó con el de Urbain Gradier, cura de una de las principales parroquias de la ciudad donde había llegado en 1617. Cuando tenía 27 años, elegante, culto, atractivo y dotado de una capacidad oratoria poco común, adquirió pronto una gran popularidad, especialmente entre el sexo femenino. Sus sermones dejaban extasiadas a las damas de la ciudad que competían por atraerlo a sus reuniones sociales o tenerlo como confesor. Grandier, por su parte, no se sentía comprometido por el voto de castidad. Una joven, Madeleine de Brou, se convirtió en uno de sus amantes y Grandier la convenció incluso para que se casara con él, en una ceremonia clandestina, en la que hizo la vez de papel de sacerdote y de novio. Sedujo también a la hija del fiscal local Felipa Trinquant. Cuando la dejó embarazada, el padre arregló el matrimonio de convivencia, pero juró vengarse del párroco. Él y otros personajes de la ciudad que también tenían inquina al atilado cura lo acusaron ante la justicia episcopal por conducta inmoral. Gradier fue arrestado y juzgado, pero contaba con apoyos influyentes, y tras ser absuelto, volvió triunfalmente a London. Fantasmas y exorcismos. En el convento de Ursulinas, Juana se obsesionó también con Grandier. Para atraerlo le propuso que se convirtiera en su director de conciencia, pero el párroco rechazó la oferta. En su lugar llegó como confesor el canónigo Mingon, precisamente uno de los mayores enemigos de Grandier. Su llegada coincidió con una serie de extraños sucesos en el monasterio. Por la noche, las monjas creían ver fantasmas que entraban por las ventanas a través de las paredes y escuchaban ruidos de cadenas. Algunas vieron una bola negra que cruzaba el refectorio y un extraño hombre de espaldas. Cada vez más trastornadas, las religiosas eran presas de temblores y rechazaban comulgar. Mignon se dio cuenta de que aquel caso típico de miedo e histeria podía utilizarse para sus designios. Trajo un cura que certificase que las monjas estaban poseídas por el diablo, por lo que había que practicarles un exorcismo. La ceremonia prevista por la Iglesia Católica para expulsar al demonio de unas personas mediante diversos conjuros y ritos. Se celebraron varias sesiones al efecto, al principio en privado y luego ante el público, ansiosos de sensaciones nuevas. En la capilla del convento las monjas eran colocadas en camas y tras los primeros requerimientos del sacerdote entraban en trance y hacían que el demonio hablara con ellas. Un testimonio recoge cómo Juana comenzó a hacer violentos movimientos y a lanzar unos gritos como los de un cochinillo. Rechinaron sus dientes. El canónigo Mingon le metió el índice y el pulgar en la boca y realizó los exorcismos y conjuros en presencia nuestra. En una sesión, Mignon logró expulsar del cuerpo de Juana el demonio asmoideo, pero la superiora estaba poseída por otros 6, cada uno también con su nombre.
Zabulón, Isacarón, Leviathán, Balán y Bemoth. Por lo que las sesiones continuaron. En una de ellas, Juana reveló que fue Urbain Grandier quien había embrujado a las religiosas, enviándoles un ramo de rosas en la que se contenía su pacto con el diablo. Los enemigos de Grandier ya tenían lo que buscaban, una acusación de hechicería que podía llevarlo directamente a la hoguera. Cuando supo de las acusaciones, Grandier se quejó al arzobispo de Burdeos, amigo suyo, y este ordenó suspender todos los procedimientos. Pareció que se había salvado, pero entonces llegó a London Jean de la Bordemont, un juez que traía el encargo de Richelieu de arrastrar el castillo de la ciudad e imponer la autoridad de la monarquía. Las autoridades locales se resistieron y Grandier cometió la imprudencia de ponerse del lado de este y obstaculizar la demolición. Irritado por este comportamiento, la Bordemont recuperó las acusaciones de brujería, recogió información y acudió a París a informar a Richelieu. El proceso de brujería. El cardenal, enemistado con Grandier por un antiguo incidente, obtuvo del rey Luis XIII la autorización para reabrir los casos. A finales de 1633, Le Bordemont volvió a Londres y ordenó arrestar a Grandier. Al tiempo que se reanudaban los exorcismos a las monjas, todo se dirigía a reunir pruebas de brujería. Se decía que el contacto con el diablo dejaba marcas especiales en el cuerpo de los hechiceros, en forma de zonas totalmente insensibles al dolor. Juana reveló que Grandier tenía 5 de estas marcas, en la espalda, en las nalgas y en los testículos. Para comprobarlo, se llevó a un cirujano a la cárcel para que localizara esas señales en las que párrocos, mediante un método brutal, clavándole un estilete hasta el mismo hueso en busca de esas supuestas zonas insensibles. Los alaridos de dolor de Grandier llegaban hasta la calle. Finalmente, en julio de 1634, se formó un tribunal compuesto por 12 jueces y presidido por la Bordemont. Llevado a declarar, Grandier negó todas las acusaciones, pero tras solo 3 vistas al tribunal, proclamó la sentencia a muerte en la hoguera. El 18 de agosto de 1634, Grandier fue llevado al Palacio de Justicia, donde se le insistió que se confesara su culpabilidad. El párroco se negó. «Declaro solemnemente que nunca fui hechicero, ni cometí sacrilegio, ni conocí otra magia que la de la Biblia», dijo, sabiendo que eso suponía que lo someterían a tortura hasta que confesara. Pero ni siquiera los terroríficos tormentos en los que le hicieron trizas las piernas lograron doblegarlo. Luego le pusieron una camisa impregnada de azufre y lo llevaron a una plaza del mercado de Londres. Abarrotada de público, atado al poste, le prometieron estrangularlo primero si confesaba, pero siguió negándose. Fue quemado vivo. Sus últimas palabras fueron: «Dios mío, tened piedad de mí. Dios, perdonadlos. Señor, perdonad a mis enemigos». De poseída a santa. En contra de lo que cabría esperar, tras la muerte del supuesto hechicero, las posesiones en el convento de Ursulinas de Londres continuaron, y con ellas las sesiones de exorcismo que siguieron atrayendo a numeroso público. Juana en Los Ángeles era la gran protagonista. En 1635 aseguró que el demonio Balaam, antes de marcharse derrotado, le dejó escrito de forma indeleble en su mano izquierda los nombres de Jesús, María, José y Francisco de Sales. Poco después se enfermó de gravedad y se creyó que iba a morir, pero se recuperó milagrosamente.
Gracias aseguraba al óleo que San José había derramado sobre ella y que quedó marcado en su camisa. Los estigmas de la camisa le dieron fama en toda Francia, hasta el punto de que emprendió una gran gira en la que pasó por París y fue recibida por Richelieu y la reina Ana de Australia. En 1642 escribió una autobiografía en la que narraba sus vivencias entre 1633 y 1642, cuando en 1665 falleció a causa de una hemiplegia. Lo hizo en olor de santidad y siendo enormemente popular.